Como veis, me encuentro en Viena. Estamos justamente en el Teatro de la Ópera y me acabo de encontrar con una amiga y le he preguntado "Who are you living?" Y me ha puesto cara rara. Se conoce que he cometido algún error. Bueno, pues lo he intentado arreglar y he dicho "Whom are you living?" Y me seguía poniendo cara rara. Hasta que me ha dicho ella, you mean, ¿quieres decir who are you living with? Es decir, ¿con quién estás viviendo? Vale, pues ¿cuál ha sido el problema? Pues el problema es que no he sabido utilizar correctamente el pronombre interrogativo. Who, ¿vale? Bien, pues son los pronombres interrogativos who, what, which. Son muy comunes, muy fáciles de utilizar, pero como todo, pues tiene su pequeño intríngulis, ¿vale? No os preocupéis porque lo vamos a ver en nuestra siguiente sesión, nuestra Session 26, donde vamos a trabajar con los pronombres interrogativos, ¿de acuerdo? Así que no vais a tener ningún problema con ellos. Pero naturalmente, antes de pasar a trabajar con los pronombres interrogativos, permitidme, como siempre, daros las gracias por los comentarios, por los likes con los que me regaláis, que afortunadamente pues me van viniendo y me van motivando a seguir adelante, a seguir trabajando con este canal y a seguir haciéndoos disfrutar con el inglés, igual que ya cada vez más estáis disfrutando, cada vez más suscriptores y cada vez más gente en este canal pues está formando la gran familia de Language Backpack. Por lo tanto, os animo a que sigáis dándome los likes, a que sigáis haciéndome comentarios, preguntas, consultas de todo tipo, que yo como siempre estoy encantado de resolverlas y de solucionarlas. Y ya sin más preámbulos vamos a trabajar con nuestra presentación en PowerPoint, la Session 26, Interrogative Pronouns. ¡Vamos allá! Bien, pues aquí estamos ya en nuestra presentación en PowerPoint. Lo primero que estáis viendo es la imagen, que suele incluir a título de avanzadilla, a título de anticipo, para que sepáis de qué va la sesión y para que os identifiquéis todavía mucho mejor, porque dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Bien, pues mirad, aquí tenéis una imagen donde efectivamente tenemos tres de los principales pronombres interrogativos, ¿no? El who, que representa a quién o quiénes, ahí veis una familia o un grupo de personas, pues quién o quiénes son, ¿no? El what, que representa al qué, se aplica típicamente a objetos, inclusive también a animales. Y el where, que traducido al español sería dónde, y que pues interroga sobre el lugar en el cual se desenvuelve o desarrolla la acción, ¿no? Y como siempre ya vamos a trabajar con los logos del canal, los logos de las sesiones, el icono del canal, ¿de acuerdo? Y Session 26, Interrogative Pronouns, como os había prometido. Vamos a entrar en materia. Interrogative Pronouns, ¿cuáles son? Los tenéis aquí. Fijaos que también se les llama WH questions. ¿Por qué? Pues fijaos, porque todas ellas empiezan por double U, que es W, H, H, ¿de acuerdo? Who, what, which, whom, whose, todos ellos empiezan por WH, por lo tanto muchas veces se les dice en inglés, para abreviar, preguntas con WH, es decir, que se van a hacer las preguntas que empiezan por un pronombre interrogativo con WH. Cuando hacemos una pregunta con un pronombre interrogativo, lo que queremos saber es información, son detalles, ¿vale? Por eso también se les llama preguntas abiertas, porque estamos pidiendo datos con cualquiera de ellos, ¿vale? Who, pues quién o quiénes. What, qué o qué cosa. Which, cuál. Whom, a o para quién. El whom es un pronombre interrogativo que siempre tiene que ir acompañado de una preposición. Por eso habéis visto que en la introducción, cuando yo hacía la pregunta Whom are you living,
la persona pone cara rara. ¿Por qué? Porque falta la preposición. Deberíamos de utilizar la preposición with y decir with whom are you living, ¿de acuerdo? Cuando utilizamos el whom siempre va pegado a la preposición. La preposición tiene que ir siempre con el whom. Y finalmente el whose, que es un pronombre interrogativo de posesión, el único que existe de posesión, que significa de quién o de quiénes. También puede significar cuyo o cuyas cuando es afirmativo, pero en este caso, como estamos trabajando con pronombres interrogativos, su significado sería de quién o de quiénes, ¿vale? Bien, pues vamos a ver cómo funcionan estos pronombres interrogativos. En primer lugar, who equals questions about people, es decir, es igual a questions, preguntas, about people, sobre gente, sobre personas. Os recuerdo que la palabra people en inglés significa personas, ¿de acuerdo? Porque no es singular, no es incontable, es contable, a diferencia del español. Bien, pues aquí tenemos un pequeño ejercicio que os suelo poner, donde tenemos un hueco y tenemos un verbo entre paréntesis para saber cómo lo tenemos que poner, ¿de acuerdo? Bien, pues who is calling you now, ¿quién está llamarte ahora? O bien who sleep usually in this bed, ¿quién duerme usualmente, normalmente en esta cama, ¿vale? Bien, pues mientras tanto, mientras lo estáis viendo, ya estáis pensando a ver cómo se puede resolver ese hueco y cómo vais a utilizar los elementos que están entre paréntesis para dar respuesta correcta a las preguntas, ¿vale? Bien, yo os la voy a dar la solución inmediatamente de manera que podáis comprobar, que podéis contrastar con las respuestas que o bien habéis dado o bien mentalmente habéis pensado, ¿vale? Bien, who is calling you now? ¿Quién está llamándote ahora? O who usually sleeps in this bed, ¿vale? ¿Quién duerme normalmente en esta cama? En el caso del presente continuo, who is calling you now, pues no plantea mucho problema porque para hacer una pregunta necesitamos, en presente continuo, necesitamos el verbo to be, en presente, ¿de acuerdo? La única pega que podéis poner aquí es que ¿dónde está el sujeto? Porque cuando hacemos una pregunta con el presente continuo hay un sujeto. Is you calling you? Is she calling you? Aquí no hay ningún sujeto. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el sujeto no se conoce. Estamos preguntando precisamente por el sujeto. Por eso no aparece, ¿vale? Es todavía más chocante en el caso del presente simple. Who usually sleeps? Porque más de una o más de uno diréis, pero un momento, Pablo, para hacer una pregunta en presente simple ¿no había que utilizar el do o el does? Pues sí, efectivamente así es, pero siempre que tengáis un sujeto. Si no tenemos un sujeto, no se puede utilizar ni do ni does. ¿Y qué se usa? Pues se usa directamente el verbo, como estamos haciendo aquí, ¿vale? ¿Quién duerme en esta cama? Who sleeps in this bed? ¿Quién duerme en esta cama? No puedo decir who do o who does. ¿Por qué? Porque no conozco el sujeto. Precisamente estoy haciendo la pregunta para conocerlo, ¿vale? Por lo tanto, y se puede poner el adverbio como hemos puesto también. Yo puedo preguntar who sleeps in this bed? ¿Quién duerme en esta cama? O ¿quién duerme en esta cama habitualmente? Who usually sleeps in this bed? ¿Vale? En cualquiera de los dos casos el sujeto no aparece. Bueno, pues espero que esto haya quedado claro. Ahora vamos a trabajar con el what, que ya os he dicho antes que funciona para objetos y para personas, ¿vale? Lo pone ahí en inglés. What equals questions about people or objects. General view equals lots of options. Es decir, funciona para preguntas sobre personas o sobre cosas. General view es una visión general, una vista general que sería igual a un montón de opciones, ¿vale? Lo vais a entender ahora en cuanto veamos los ejemplos. Bien, como siempre, pequeña frase a modo de ejercicio con los verbos entre paréntesis o los elementos entre paréntesis para que los pongáis correctamente en el hueco, ¿vale? Traduzco al español para que sepáis lo que quiere decir y penséis lo que falta. What's que fly, volar around us, alrededor de nosotros, around us, at this moment, en este momento. O bien, what que your father teach, tu padre enseña at school,
en el colegio, ¿vale? Quiere decir, en este caso, que hay un montón de opciones cuando hablamos de una vista general, General View, que se puede referir a algo concreto, como en el primer caso, que vuela alrededor de nosotros en este momento, o en general, cuando preguntamos por qué enseña tu padre en el colegio, qué cosa, qué materia, ¿vale? Es decir, que puede haber, pues el what se puede aplicar a varias cosas, no necesariamente a un objeto solamente, se puede estar aplicando a un objeto, pero en este caso, en el segundo caso, en el caso de tu padre, relacionado con lo que hace tu padre, ¿vale? Bien, pues en el primer caso, como es at this moment, es en este momento, la pregunta tendría que ser en presente continuo, ¿vale? Por lo tanto, what is flying around us at this moment? ¿Qué está volando alrededor de nosotros en este momento? What is flying? En este caso, estamos preguntando por un hipotético sujeto que sería una cosa, porque ¿qué está volando? Pues un insecto, por ejemplo, ¿vale? Pues eso es un insecto, se entiende que es objeto, ¿vale? Al ser un animal pequeño, no todos los animales tienen tratamiento de persona, ¿vale? Entonces, al ser un animal pequeño, pues se le conceptúa en inglés gramaticalmente como cosa, y por eso se pregunta por what y no se pregunta con who, porque su who se aplica directamente a personas, como hemos visto. Por lo tanto, ¿qué cosa, ¿vale? Está volando en este momento. Y no se utiliza sujeto, no sería what is it flying. No se puede utilizar el it. ¿Por qué? Pues porque no conocemos el sujeto. Precisamente queremos saber qué es ese it. ¿Qué cosa es la que está volando? Puede ser un pájaro, puede ser inclusive un objeto que haya sido lanzado, o puede ser un insecto, ¿no? What does your father teach at school? En este caso sí que tenemos un sujeto, ¿vale? Entonces ese what no sería sujeto, ese what sería un complemento directo, porque estamos preguntando por qué cosa enseña tu padre en el colegio. Queremos saber lo que enseña, por lo tanto sería complemento directo. Ya sabéis que para saber si un complemento es directo o indirecto, se le pregunta al verbo qué o qué cosa. En este caso, ¿qué o qué cosa enseña tu padre? ¿Vale? Por lo tanto, estamos preguntando por el complemento directo. Y como estamos preguntando por el complemento directo, tenemos un sujeto que sería tu padre. Así que la pregunta sería, what does your father teach at school? ¿De acuerdo? En este caso, el what se emplea para preguntar sobre el objeto o el concepto que tiene lugar, en este caso, en la frase. ¿Vale? Normalmente el what se utiliza para preguntar sobre complementos directos, pero hay veces que se emplea para preguntar sobre el sujeto, cuando el sujeto es una criatura, es un animal, es un objeto que realiza la acción y queremos saber qué objeto es, como ha pasado en el primer caso. What is flying around us at this moment? ¿Vale? Bien, pues espero que esto haya quedado claro. Si no, como siempre, por supuesto, me podéis hacer las consultas que estiméis oportunas. Y aquí tenéis la solución, ¿vale? What is flying around us at this moment? What does your father teach at school? Which? Questions about people or objects. Specific view, restricted options. Es decir, cuando utilizamos el what nos referimos a qué en general, ¿vale? ¿Qué enseña tu padre en general? Sin embargo, cuando utilizamos el which, cuál, nos estamos refiriendo a algo concreto. Por ejemplo, si yo dijera cuál asignatura enseña tu padre, estaría hablando de una asignatura concreta, ¿vale? O cuál aspecto, o cuál teorema, o cuál concepto. Pues ya veis que es algo más concreto, más específico, que si yo pregunto con what. Por eso hablamos de specific view, una vista específica, una visión específica, restricted options, opciones restringidas. Es decir, que no es lo mismo decir what implies this problem, que decir which implies this problem, ¿vale? What, ¿qué implica este problema? ¿Qué cosa en general? Which implies,
cuál cosa concreta, cuál teorema concreto, cuál punto de vista concreto implica este problema, ¿vale? Por lo tanto, el what es más global, más general, y el which es más concreto, más específico. Y en este caso, evidentemente, con which te puedes referir a qué persona, cuál persona, o te puedes referir perfectamente a cuál objeto. Por eso vemos aquí que se aplica en preguntas, questions about people or objects, preguntas sobre gente u objetos. Otra pequeña pregunta, en este caso con elementos entre paréntesis para que los completéis o los utilicéis para completar el hueco, ¿vale? Como siempre yo os voy a dar la solución a continuación. Bien, lo traduzco. Dice, which project, ¿cuál proyecto your company develop at the moment? Dice tu compañía, tu empresa, develop, desarrollar, at the moment, en el momento. O bien, which pair of shoes, qué o cuál par de zapatos she prefer, ella prefiere. Daos cuenta que en este caso estamos hablando de dos cosas concretas. En el primer caso es un proyecto concreto y en el segundo caso es un par de zapatos concreto. Por eso utilizamos which y no what, ¿vale? Bien, pues la solución sería which project is your company developing at the moment, es decir, cuál proyecto está desarrollando tu compañía en el momento. Al decir at the moment es un presente continuo, por eso estamos preguntando por el presente continuo, ¿vale? Which project is your company developing at the moment? O bien, which pair of shoes, cuál par de zapatos does she prefer, prefiere ella, en general, ¿vale? Pero estamos hablando en general del par de zapatos que prefiere en general, pero un par de zapatos concreto, por eso decimos which y no what. Bien, y acaba de aparecer la imagen con todos los pronombres interrogativos con los que estamos trabajando, ¿vale? El who, whom, whose, which o what. Seguimos. Whom. Questions about people as an object. Bien, este whom se utilizan preguntas sobre la gente, sobre personas, como complemento directo, as an object, ¿vale? Object en este caso significa complemento directo, ¿vale? Entonces, preguntas sobre la gente como complemento, en este caso complemento directo. Entre paréntesis, substituted by who plus preposition, al final. Es decir, una de dos, o utilizáis la preposición pegada al pronombre interrogativo whom, con M, que whom no es otra cosa más que who más una M. Pero tú no puedes decir en inglés with who, of who, about who, no. Tienes que utilizarlo con M, porque la preposición va al lado, ¿vale? Sin embargo, si tú la preposición te la llevas al final, sí que puedes utilizar who para empezar a preguntar y pones la preposición al final de la oración, ¿vale? Vamos a ver ahora mismo ejemplos de esto para que lo entendáis mucho más fácilmente. Bien, pues como siempre, la oración en forma de ejercicio con los elementos entre paréntesis para que los utilicéis correctamente para completar los huecos, ¿vale? With whom, ¿con quién? Our parents travel currently. Dicen nuestros padres viajar habitualmente. Perdón, actualmente. O for whom, para quién, a musician writes songs. Dice un músico escribe canciones, ¿vale? Bueno, pues lo vais pensando y yo os voy a dar la solución inmediatamente. Bien, pues who are our parents currently traveling with? Currently significa actualmente, por lo tanto la pregunta es en presente continuo, ¿de acuerdo? Bueno, pues who, el are, el auxiliar de presente continuo, que sabéis que es el verbo to be, our parents, que sería el sujeto, currently, que sería el adverbio, traveling, viajando, with, y el with va al final, no lo pongo al principio, ¿vale? En lugar de decir with whom, que lo podía haber dicho with whom are our parents currently traveling, que es más fácil para nosotros, los de habla hispana, porque es como lo hacemos en español, diríamos, ¿con quién están nuestros padres viajando actualmente? Y nos sale niquelado. Pero lamentablemente en inglés se prefiere la otra opción, empezar por el who y acabar por la preposición, ¿vale? Por lo tanto, who are our parents currently traveling with? O bien, who does a musician write songs for? Es decir, ¿para quién escribe canciones un músico o una música?
Pero claro, ¿qué preferiríamos nosotros? Preferiríamos decir for whom does a musician write songs? Pero esa no es la opción preferida en inglés, ¿vale? La opción preferida en inglés es la que estáis viendo. Who does a musician write songs for? Que traducido literalmente sería ¿quién escribe un músico canciones para? Pero evidentemente esto en español pues nos despista un poco porque no es como lo decimos, ¿de acuerdo? Y finalmente trabajamos con el whose, que es el pronombre interrogativo de posesión. ¿De quién? ¿Vale? ¿De quién? O de quiénes. Por lo tanto, aquí lo estáis viendo, whose, que significa de quién o de quiénes, igual a questions about possession of something, preguntas sobre la posesión de algo, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Be this exam, o exam be this, ser este examen, o examen ser este, ¿vale? Otra opción, otro ejercicio para completar, utilizar los elementos entre paréntesis para rellenar los huecos. The square glasses, las gafas cuadradas, are, son, o side, lado, she, be on, ella estar on. On significa sobre, ¿no? Pero aquí en este caso traducimos por de. Entonces, ¿cómo serían esta oración resuelta? Que esto ya es un poquillo más complicado porque no nos cuadra, en algunos casos nos cuadra como lo decimos nosotros, pero en otros casos no. Vamos a verlo. Mirad, whose is this exam? ¿De quién es este examen? Palabra por palabra nos sale cuadrado, niquelado, como nosotros lo decimos en español, ¿vale? Pero sin embargo, es muy habitual en inglés preguntar de esta otra manera. Whose exam is this? Y la traducción es la misma en español. ¿De quién es este examen? Pero ellos preguntan, en primer lugar, el pronombre interrogativo lo aplican a un nombre, ¿vale? A un sustantivo. Whose exam, en este caso el atributo. Is this, es este, ¿de quién es este examen? ¿Vale? Whose are the square glasses? Exactamente igual, aquí nos sale también niquelado, si lo traducimos palabra por palabra al español. Whose, ¿de quién? Are, son the square glasses, las gafas cuadradas. Sin embargo, cuando yo digo whose side is she on, ¿de qué lado está ella? ¿De qué lado, whose side is she on, está ella? Pues me despista un poco porque he puesto la preposición al final, en lugar de ponerla al principio. Podría haber dicho perfectamente on whose side, en cuál lado está ella. En este caso, whose, en qué lado, en el lado de quién, es lo que en realidad está queriendo preguntar aquí en inglés, ¿vale? En el lado de quién, aunque nosotros traducimos en qué lado, ¿vale? Por lo tanto, el whose aquí está directamente aplicado al complemento, como ya os dais cuenta. ¿En el lado de quién? Whose side is she on? ¿Vale? Bien, bueno, pues espero que esto haya quedado claro. Simplemente se trata de practicar con ello para que se os quede. Y aquí ha aparecido una imagen donde os enfatiza, donde os resalta el funcionamiento de whom. A o para quién, con quién, de quién, etcétera, ¿no? Mirad, aquí dice, whom did he call? ¿A quién llamó él? Y diréis, ya, pero es que aquí no hay ninguna preposición y has dicho que el whom va siempre pegado con una preposición. Lo he dicho y lo repito y lo subrayo, pero en este caso no lo había dicho, que cuando la preposición es to, a o para quién, en este caso a quién llamó él, el to no hace falta que se ponga porque se da por sobreentendido. Por lo tanto, cuando yo veo whom solo, interpreto por a. Entonces la traducción en este caso sería whom, a quién, did he call, llamó él, pues a su doctor, ¿no? Whom will you invite? ¿A quién invitarás? ¿Vale? Whom will you invite? Exactamente igual, no hay ninguna preposición, por lo tanto yo interpreto que hay un to y traduzco por a. ¿A quién invitarás? Respuesta, pues Kelly and John, a Kelly y John, ¿no? Otro ejemplo más con whose, ¿vale? Who's your boss? ¿Quién es tu jefe?
Who is your boss? Y diréis, ya, pero un momento, eso no es un pronombre interrogativo, ¿no? Es decir, no es el whose que con el que estamos trabajando, es el who. Sí, ¿y por qué lo he puesto? Pues porque mirad, cuando se contrae who apóstrofe s, es lo mismo que decir who is. Pero si yo lo digo contraído whose, suena igual que si dijera whose. Y mucha gente lo confunde. Y en lugar de utilizar whose, este de aquí arriba, utilizan whose con el apóstrofe s y no están queriendo decir lo mismo, porque whose es de quién y whose con el apóstrofe s significa quién es, ¿vale? En este caso, quién es tu jefe. Who's your favorite group? Pues igual, ¿quién es tu grupo favorito? Who is? No es whose, porque si yo entendiera whose no tendría sentido. La respuesta sería ¿de quién tu grupo favorito? Pero falta el verbo to be, ¿vale? Porque es whose, no habría verbo. Sería whose, ¿de quién? Tu grupo favorito. No hay verbo, por lo tanto no tiene sentido, ¿vale? Sin embargo, si lo traduzco por who is, el verbo es el verbo to be. Por lo tanto, ahí sí que no hay ningún problema. Bien, aquí tenéis una imagen que ha surgido también mientras estábamos explicando la segunda frase, donde veis más ejemplos con whose, ¿vale? Whose idea was that? Es decir, ¿de quién fue esa idea? ¿De quién idea era esa? Es decir, ¿de quién era esa idea? ¿Vale? Whose mittens are these? Dice, ¿de quién son estos? ¿No? Pues de Sara. Whose dog is this? Dice, ¿de quién es este perro? Whose car? ¿Qué coche? ¿De quién es este coche? ¿No? Whose fault? ¿De quién es esta culpa? Pues en todos estos casos el whose se está utilizando directamente con el atributo, con el sustantivo, ¿de acuerdo? Pero ya hemos visto que se puede utilizar de otra manera. Por ejemplo, en el último caso, en lugar de decir whose fault is that, de quién es la culpa, yo podría decir whose is that fault, ¿vale? ¿De quién es esa culpa? Whose is that fault? Y a nosotros nos cuadraría mejor en español, totalmente de acuerdo. Sin embargo, en inglés también existe esta otra forma que es muy habitual, ¿vale? Bien, pues visto esto, como siempre, if you like this channel, si te gusta este canal, suscríbete, sign up, ¿vale? Bien, ya sabéis que os lo digo siempre, os lo repito siempre, os lo recuerdo siempre. Es importante que os suscribáis para que recibáis en absoluta primicia pues todos los vídeos que yo voy subiendo al canal, o todas las sugerencias o todas las noticias que yo vaya subiendo al canal, ¿vale? Y por supuesto pues también ya vais formando parte de esta gran familia que va siendo cada vez más numerosa afortunadamente, y nos vamos beneficiando todos de este canal que aparte de haceros disfrutar con el aprendizaje de inglés, pues también intenta haceros disfrutar con canciones, con refranes, es decir, con todo aquello que tiene que ver con el hecho cultural de aprender y hablar una lengua tan importante a nivel mundial como es el inglés, ¿de acuerdo? Bien, pues nada más, chicas, chicos, thank you very much for your attention, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos la semana que viene. Bye bye, enjoy your week.